Sí, señor presidente, pido la palabra en virtud de este proyecto de resolución que tiene que ver con los principios básicos sobre la reestructuración de deuda soberana. Agradezco a mis compañeras y compañeros de bloque, a sus autoridades, por permitirme esta breve intervención sobre un tema que amerita ser puesto en relieve, más aún en el intento de ser ocultado por parte de algunos medios de comunicación. Como muestra, cito al diario de los Mitre, el cual se jactaba en una de sus notas de la supuesta falta de repercusión mundial, cuando en su tapa le dedicó apenas un renglón. Agradezco también al resto de las fuerzas políticas que acompañan tal iniciativa, entendiendo que este contundente triunfo en la Asamblea General de las Naciones Unidas es el triunfo de millones de los que habitamos nuestra patria. Digo de todas y de todas por estas latitudes, porque es una iniciativa surgida por nuestro Gobierno nacional, pero en realidad limitar el accionar de los buitres es algo que tiene alcance mundial. Entiéndase que hablo de buitres, carroñeros, y no de holdouts, como amigablemente algunos lacayos llaman estos verdaderos parásitos para maquillar su accionar. El histórico resultado de 136 votos a favor de los 9 principios básicos recomendados para procesos de reestructuración de deuda soberana se impone a los 6 en contra, contabilizando 41 abstenciones. Digo histórico por el calibre de la temática, porque limita a los piratas del siglo XXI y por la falta de legislación a nivel mundial, e insisto nuevamente, porque emanó de una decisión política de nuestra Presidenta de la Nación. Es una nueva demostración de que no estamos aislados del mundo. Tuvimos el acompañamiento del G77 más China y ya habíamos logrado instalar la cuestión en el G20. Organismos como la CELAC, el Mercosur y la UNASUR expresaron su apoyo y solidaridad para con nuestro país. ¿Será quienes se oponen sistemáticamente a nuestras iniciativas, pregunto, estarán aislados de la realidad? Cabe recordar que cuando se habla de un supuesto aislamiento, olvidan que Argentina participó, por ejemplo, de la 6ª cumbre de los BRICS, en Brasil, en junio del 2004. Hacía 30 años que los países poderosos habían retirado de la agenda la cuestión de la deuda soberana en la ONU. Estarán los que dicen que esta resolución no es vinculante. Es verdad, ninguna resolución lo es, salvo las del Consejo de Seguridad en este organismo. Pero uno se pregunta que pero si no tiene implicancias, ¿por qué los más poderosos se opusieron? ¿Por qué operaron tratando de convencer a otras naciones para no acompañen tal iniciativa? A las claras, y como lo señaló la Argentina y otros países, buscaremos incorporar los principios a nuestra propia legislación, como lo hemos hecho en todo el proceso de desendeudamiento iniciado desde el 2003. Porque, así como hemos movilizado esta iniciativa a nivel multilateral, en cada paso de la reestructuración de deuda, se dio participación al Poder Legislativo Nacional y quedará para la historia evaluar qué posición han tomado cada espacio político en este momento. La concreción definitiva de un mecanismo en la esfera más alta de las relaciones entre países, como lo son las Naciones Unidas, pone un límite definitivo a los proyectos de endeudamiento permanente de los países como estrategia de dominación. Un aspecto clave de los 9 puntos es el principio de soberanía de los Estados y su inmunidad. No se pueden embargar embajadas, bancos centrales y tampoco lo que se puede considerar, por ejemplo, como un buque de guerra. Recordemos el apriete del fondo buitre NML en el intento de retener nuestra fragata en los puertos africanos. Allí estaban algunos opositores que especularon con retornar a nuestra fragata mediante un fondo patriótico, pero preferimos hacer pesar nuestra soberanía en el Tribunal del Mar. 21 jueces por unanimidad avalaron nuestra propuesta. Recordamos que la cuestión que hace a la extorsiva retención de nuestro buque tiene que ver con el fallo del juez Griesa, el 21 de noviembre del 2012, donde se instó a la Argentina a pagarle el 7% de quienes no habían entrado en ninguno de estos 2 canjes realizados. Claro está que este 7% está compuesto en su gran mayoría por fondos buitres. Y hablábamos de un monto de 1.300 millones de dólares, al contado y antes, o al mismo tiempo que quienes aceptaron tal reestructuración. Seguramente esta resolución pueda servir como un argumento en la defensa de nuestra posición ante los atropellos de un juez municipal de Nueva York, y más aún
en futuros hechos similares para con otras naciones en virtud del antecedente que hoy celebramos. Lo que sí está claro es que nuestra voz se hizo escuchar y se viene haciendo escuchar en el concierto de las naciones. Bien claro lo dijo el compañero Néstor Kirchner en su primera intervención en la ONU en el 2003. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna a los que están muertos. Comenzó allí una fenomenal y mundialmente reconocida política de desendeudamiento. También fijó postura en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en noviembre del 2005, cuando le dijimos que no al ALCA y sostuvimos nuestra política económica ante el rostro y los movimientos corporales de Bush, que hacían poder entender igual o mejor las propias palabras de Néstor si se veía en película muda. Cristina hizo lo propio en distintos estrados, pero cabe rescatar una intervención de septiembre del 2014 cuando ante la ONU sostuvo: no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas los que desestabilizan a un país provocando hambre a partir de la especulación. Ambos han sabido defender el interés del pueblo y la dignidad de nuestra patria, su soberanía. Han hecho lo que muchos de nuestros patriotas, en momentos diferentes de la historia, en otra época y contexto y mundo. Sin dudas, cuando se analice lo sucedido en las próximas décadas, tendrá otra magnitud a la que seguramente se le otorgue hoy, quizá por mera especulación. Hemos rechazado invasiones inglesas, realistas, bloqueos anglo-franceses en la vuelta de obligado, el Braden o Perón. Hemos sufrido fusilamientos, proscripciones, desapariciones, el dolor durante y el después de la Guerra de Malvinas y una cantidad de desaparecidos sociales durante décadas hasta que dijimos basta al consenso de Washington. Sabemos que no está todo hecho, pero también sabemos que se ha avanzado mucho. No estamos dispuestos a retroceder, como no lo están muchos países en este mundo complejo, que buscan la multipolaridad y el surgimiento de nuevos bloques, enfrentar a aquellos que con pretendidas recetas magistrales lo único que buscan, generando burbujas especulativas, donde la reproducción ilimitada del capital financiero se impone a los derechos de nuestro pueblo. Tal como lo afirmó Cristina Fernández de Kirchner recientemente, hemos puesto a la Argentina en el mapa del mundo, y esto se viene demostrando en los últimos 12 años de gestión. Muchas gracias. Gracias, diputado.